Hola, soy Lorena Blanco Álvarez de Tafam Madrid, de segundo A, y estos son mis vídeos de teleprácticas. En este vídeo os voy a hablar sobre un apartado de valoración de la condición física que se da en primer curso de Tafam, y voy a hablaros de una parte de musculación. Concretamente os voy a enseñar cómo se hace la entrevista inicial para el acondicionamiento físico, así que venga, vamos a ello. Bien, conceptos previos. La entrevista personal es uno de los puntos más importantes en el ámbito del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal. Es el primer contacto con un usuario que necesita un servicio profesional de acondicionamiento físico, es decir, es lo primero que tenemos que hacer cuando un cliente o una persona quiere nuestro entrenamiento, quiere nuestros servicios para que nosotros le entrenemos, pues es lo primero que tenemos que hacer, una entrevista para saber su condición física, lo que hace día a día, lo que quiere conseguir, etcétera, y los días que por ejemplo tiene disponibles. Además, en esta entrevista es la primera impresión que nos llevamos de nuestro cliente. Además, la cohesión y la fidelidad del usuario depende en gran medida de la primera impresión causada con el profesional, es decir, cómo estemos nosotros a la hora de hacer una entrevista a un cliente, persona que quiera entrenar con nosotros, va a hacer muchísimo, porque las primeras impresiones son muy importantes. Y si demostramos confianza en nosotros mismos y que tú puedes confiar en nosotros, es mejor. Hay que actuar de forma profesional y educada. Bien, la entrevista es una técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado. Es decir, tú con una persona que va a requerir de tus servicios, pues vas a tener que quedar, por ejemplo, a tomar algo o en una terraza o en un sitio para poder hablar durante al menos media hora, una hora sobre esa persona. Es un encuentro entre una o más personas, porque pueden ser dos clientes, y una o más personas que sean entrevistadores, es decir, podemos ser dos entrenadores y dos personas que quieran nuestros servicios, en el que se transforma y sistematiza la información conocida por estas, de forma que sea un elemento útil para el desarrollo de un programa de acondicionamiento físico personalizado. ¿Para qué realizamos una entrevista inicial personal hacia una persona? Para poder adaptar mejor el entrenamiento hacia esa persona. Tenemos que saber sus objetivos, el tiempo disponible, los días que pueda entrenar, las horas, con qué material, etcétera, y además qué más hace aparte de entrenar con nosotros para poder amoldar mejor el entrenamiento hacia esa persona. Hay varios tipos de entrevista. Están las estructuradas, que consisten en realizar preguntas estudiadas y bien definidas, cuyas respuestas pueden ser abiertas o cerradas. Las respuestas abiertas, el entrevistado responde libremente a las preguntas realizadas por el entrevistador, y las respuestas cerradas es que el entrevistado elige entre una serie predefinida de respuestas. Un ejemplo, una entrevista puede ser: bueno, ¿y qué haces? Entonces la persona empieza a explicar lo que él hace y ya está. Pero otro tipo de entrevista puede ser un cuestionario donde ponga: ¿realizas actividad física durante la semana? Sí, no. Si has elegido sí, ¿cuántas horas? Del 1 al 10, etcétera. Ese tipo de entrevistas. Vale, otro tipo de entrevista es la no estructurada, donde tanto las preguntas como las respuestas son libres. Y luego estaría la entrevista mixta, que es que hacemos preguntas de los dos tipos, tanto libres como estructuradas. Técnicas de entrevista personal en la actividad física. En este punto veremos diferentes tips o consejos para realizar una entrevista, diferenciando tres fases: previa a la entrevista, desarrollo de la entrevista y post entrevista. Previa a la entrevista, la planificación de una entrevista. Vale, tenemos que realizar una toma de contacto inicial, identificar jerarquías de usuarios, rol entrenador-usuario. Siempre tenemos que estar en ese rol, no podemos ser colegas, aunque sí podemos mostrarnos un poco cercanos a nuestro cliente para afianzar esa confianza y esa cercanía, pero que tampoco seamos aquí colegueos. Siguiente sería elaborar un plan de entrevistas, que es establecer un calendario de entrevistas siempre y cuando se realicen más de una. Bien, seguimos. La preparación de una entrevista pues es preparar un conjunto adecuado de preguntas o cuestiones, contactos previos a la entrevista y preparación propiamente dicha, establecer una estrategia para abordar los problemas y preparar un conjunto adecuado de cuestiones, es decir, tenemos que tener una lista de todas las preguntas que tenemos que considerar importantes para poder saber, para poder entrenar a esa persona, y si en algún momento se nos plantea un problema de pues es que yo no puedo entrenar
casi ningún día a la semana y solo puede entrenar un día a la semana porque trabaja jornadas completas y solo libra los domingos, por ejemplo, pues tenemos que intentar tener plan B o, bueno, una estrategia pues para poder solucionar esos problemas y que siga con nosotros. Contexto de la entrevista. Es importante, muy importante ser puntual, como ya hemos dicho antes. La imagen que tenemos que dar, de la primera impresión que tenemos que dar es pues buena. Entonces, si es una persona puntual, significa que se toma en serio su trabajo, que se toma en serio todo. Tenemos que dar muy buena imagen. Vale, presentarnos y averiguar con cortesía el tiempo disponible para la entrevista. Entonces, tú llegas, te presentas y de una manera sutil vamos a intentar ver cuánto tiempo tenemos para poder llevar a cabo todas las preguntas de la entrevista. Tenemos que explicar que tomaremos notas porque, claro, nos van a explicar cosas personales, entonces tenemos que tomar apuntes de todo lo que nos diga para poder tenerlo en cuenta a la hora de realizar su entrenamiento personalizado. Entonces, para que la persona no se moleste porque son datos personales, tenemos que avisarlo. Tenemos que explicar el desarrollo de la entrevista, cómo se va a llevar y las diferentes fases. Tenemos que recordar el objetivo de la entrevista a nuestro usuario y delimitar su contexto. Podemos hacer alguna pregunta general para estimular el diálogo y establecer el marco de desarrollo de la entrevista. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro cliente está un poco cortado o no sabe muy bien cómo explicarse porque está muy nervioso, podemos hacer una pregunta general de ¿qué tal el día? ¿Qué has hecho esta semana? Para que la persona empiece a explicar, aunque no tenga mucho que ver con datos relevantes que necesitamos para la entrevista, pero es para que la persona se suelte. Mostrarse cercano y comprensivo, pero no invasivo ni maleducado, perdón. Tenemos que ser una persona que sea cercana, pero tampoco un colega y que parezca que nos vamos a reír de él o que somos superiores a él, pero de mala manera. Bien, desarrollo de la entrevista. No hacer preguntas demasiado directas, hay que dejarlas un poco caer. Evitar que el interlocutor se salga del tema, pero sin interrumpirle nunca. Tenemos que dejar que termine de explicarse, aunque se esté yendo del tema, pero una vez que ha terminado de explicarse, tú dices, vale, como que lo hemos entendido, lo hemos escuchado, lo hemos comprendido, pero retomamos otra vez el camino que queremos llevar para poder obtener los datos que nos van a servir para hacer su rutina. Mostrar atención. El interlocutor sabrá valorarlo. Tenemos que estar todo el rato mirando a los ojos, aparte de tomando notas, que note que le estamos escuchando. El lenguaje corporal es muy importante. Tenemos que dirigir la entrevista, pero de forma muy flexible. No hay que ser pa. Vale, ahora dime esto, ahora dime qué días, ahora dime... No, tiene que ser muy fluido, muy tranquilo, que la persona no se sienta que está haciendo una entrevista de verdad, como si fuese una entrevista de trabajo. Permitir que sea él, nuestro cliente, no nosotros mismos, el que responda. Una vez que nosotros hacemos una pregunta, no decir directamente, pongo un ejemplo. Si preguntamos, ¿cuántos días entrenas a la semana? Y la persona se queda un poco pensativa, no interrumpirle, decir, por ejemplo, si entrenas a lo mejor los lunes y ya no entrenas ninguno más, no sé qué, no. Dejarle tranquilo, que responda para no invadirle. Crear ocasiones para destensar el ambiente. Podemos hacer alguna broma, pero que tampoco sea insultante u ofensiva. Podemos hacer un poco de, no sé, un poco de como de buen rollo, como si fuésemos conocidos colegas, pero ya digo que no hay que sobrepasar la raya. Somos cercanos, pero no somos amigos, colegas, ni nada. Es una persona, es un ámbito profesional, es un cliente y nosotros somos el trabajador. No podemos dejar que ese ambiente se rompa, pero claro, hay que destensar la tensión que se genera si hay un momento incómodo, y eso se soluciona rápido, hay que ser rápidos. No podemos dejar que nuestro cliente esté incómodo. No abusar de la terminología técnica. Por mucho que nosotros, entrenadores personales, sepamos decir, pues un curl de bíceps, a lo mejor una persona no sabe lo que significa curl, ni sabe lo que es el bíceps. No hay que abusar de tecnicismos del ámbito deportivo. Por mucho que demuestre que sabemos y que sabemos de lo que hablamos, no está mal utilizarlo, pero abusar de ello a lo mejor hace que la persona pierda el interés porque ni siquiera se está enterando de nada. Entonces podemos hacer una frase con los tecnicismos y luego explicárselo de otra forma, con otro vocabulario, para que la persona lo entienda. Tomar nota con discreción, sin distraer al entrevistado. Como ya he dicho, aunque nosotros estemos tomando nota, el lenguaje corporal es muy importante. Entonces tenemos que estar mirando al cliente, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar escuchándole, tenemos que asentir, tenemos que hacer un poco de atención, pero mientras tanto vamos tomando alguna nota que sea a lo mejor una palabra clave, algo breve, para que la persona no esté atento de que estamos copiando una frase entera. Hay que ser un
poco avispados para ello. Y sobre todo no superar el límite de tiempo establecido nunca más de 1 hora. Como ya he dicho antes al principio del vídeo, se hace media hora, 1 hora de entrevista. Deben fijarse los siguientes ítems: datos personales, antecedentes deportivos, es decir, si antes ha estado en algún deporte o si incluso ha tenido alguna lesión. Antecedentes lesionales, lo mismo, si ha tenido alguna lesión por causa de algún deporte, si ha tenido alguna lesión por alguna caída, hay que saberlo. Hábitos nutricionales, cómo se alimenta, qué alimentación lleva día a día, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, de qué es intolerante, alergias, etcétera. Hábitos de vida, qué hace en su día a día. Por ejemplo, una pregunta muy normal es preguntar, cuéntame un día cualquiera de tu semana, ¿qué haces? ¿Qué es lo normal que haces? Y te tenga que contar, por ejemplo, hora por hora. Objetivos a corto plazo y a largo plazo. Que te diga, por ejemplo, una persona que tenga sobrepeso, que a corto plazo te diga que quiere perder peso y a largo plazo te diga que a lo mejor quiere después muscular un poco, etcétera. Disponibilidad horaria. Esto es muy importante porque tenemos que saber cuánto tiempo podemos tener de entrenamiento con esta persona. A la hora de planificar un entrenamiento, como ya os he enseñado en vídeos anteriores, hay que tener en cuenta cuántos días a la semana va a tener libres. Cualquier otro que se considere de interés por parte del entrevistador. Establecimiento de objetivos. Deben establecerse objetivos reales. No puedes decir a una persona que pesa 120 kilos que va a perder 20 kilos en una semana. No puedes. Entonces vamos a establecer unos objetivos que sean pues un poco de lógica, que tampoco vayamos a mentir a la persona porque para asegurarnos que esté con nosotros. Establecerse objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Esto por qué? Muy fácil. ¿Qué conseguimos con los objetivos a corto plazo? Que son rápidos de conseguir, entonces la motivación vuelve a estar arriba. Si una persona que por ejemplo pesa 100 kilos y quiere llegar a 70 kilos de peso, no puede ser el primer objetivo 70, tiene que ser 95. Entonces a la que llega a 95 kilos está motivado, está arriba, ya lo ha conseguido, va ilusionado a su entrenador personal a contárselo. El siguiente objetivo sería 90, etcétera. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Luego hay ejemplos de musculación, ejemplos deportivos en el hecho de conseguir más fondo. Hay un montón de tipos de objetivos, pero el más clásico es el de perder peso y con el que más fácil se ve. Los objetivos tienen que establecerse por consenso entre el entrenador y el usuario. La consecución de los objetivos depende de múltiples factores, no solo del entrenamiento programado. Obviamente también depende de la constancia de la persona, de la responsabilidad de esa persona, de los hábitos que tiene que empezar a llevar, porque no es solo el entrenamiento de tienes que ir al gimnasio estas horas, estos días y ya. El trabajo también se sigue en casa, incluso durmiendo. Tienes que cumplir diferentes cosas, tienes que ser responsable y constante y esforzarte en ello. Entrevista. Una vez que hemos acabado la entrevista, tenemos que respetar el plazo de envío del informe, así como el presupuesto si lo hubiese. Enviar los documentos acordados en los plazos fijados, completar las notas que se han tomado durante la entrevista y resumirla. Agradecer y programar la próxima cita para comenzar el programa de entrenamiento. Y vamos con los cuestionarios para la validación. Es importante utilizar cuestionarios de aptitud física antes de iniciar un programa de condicionamiento físico. Los más conocidos son el PAR-Q y el CAAF, el CAF. Yo suelo utilizar el PAR-Q. Realizar a su vez un estudio de la composición corporal, realizar una valoración de la condición física periódicamente, mostrar los resultados al cliente e interpretarlos, y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Realizar una valoración de la condición física periódicamente, mostrar los resultados al cliente e interpretarlos, lo que no se puede medir no se puede mejorar, como ya he dicho. Por ello es necesario controlar y cuantificar el entrenamiento y medirlo, es decir, evaluarlo. ¿Cuándo? Antes de iniciar el programa para programar las cargas, durante el programa para evaluar el proceso y al final del programa para evaluar la consecución o no del objetivo. Hasta aquí todo lo que os tenía que explicar sobre la entrevista inicial. Espero que os haya servido muchísimo, que entrenéis muchísimo y un besazo enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!